Solo te importa tú misma, dijo mamá. Colgué. Abrí mi teléfono. Cancelé los pagos automáticos, $4,200 al mes. Su alquiler. Su coche. Su matrícula. Cada uno de los conceptos. Dejé el teléfono y preparé la cena. Día 11, el banco me llamó. Dije el número equivocado. Y colgué. Cuando el banco llamó el día 11, ya había dejado de contestar llamadas de 3 números. El banco, mi madre y un mensaje de voz que mi hermana dejó y que todavía no he escuchado. No los ignoré por despecho. Los ignoré por claridad. Permítanme volver al principio porque esta historia no comienza con una llamada telefónica. Comienza con una hoja de cálculo y una pregunta que había estado evitando durante 5 años. ¿En qué momento cuidar de alguien se convierte en financiar a alguien? No tenía la respuesta entonces. Ahora sí. Permítanme mostrarles cómo la encontré. Charlotte en octubre tiene una calidad de luz particular, delgada y plateada, como si el cielo estuviera racionando algo. Era martes, 6:47 de la mañana. Lo sé porque comprobé la hora 2 veces antes de sentarme, algo que hago como algunas personas se tocan los bolsillos buscando las llaves. Mi mesa de la cocina tenía 2 cosas, una taza de café, negro, todavía demasiado caliente para beber, y mi laptop abierta en 2 pestañas. La primera pestaña era una conciliación trimestral para un cliente que administraba 3 sociedades de responsabilidad limitada desde un antiguo centro comercial en Concord. La segunda pestaña no tenía nombre. Nunca le había puesto uno. Había existido como hoja 2 durante 5 años, lo que a veces me parecía la etiqueta más honesta de mi apartamento. Abrí la hoja 2 como la abría cada primero de mes, sin drama, sin ceremonia. Escribí las cifras de octubre. El alquiler de Sofía. El seguro del coche de Sofía. La cuota de matrícula de Sofía, $4,200, el mismo número que había sido durante 3 años, lo que significaba que la entrada de octubre se veía exactamente como la de septiembre, que se veía exactamente como la de agosto, que se veía exactamente como todos los meses desde septiembre de 2019. El total en la celda B63 decía $252,000. Cerré la pestaña, abrí la conciliación del cliente y me puse a trabajar. El café se había enfriado cuando recordé que no lo había bebido. Envolví la taza con ambas manos. La cerámica estaba fría contra mis palmas. Ese peso específico, esa temperatura específica, y algo en ello me llevó de lado por un momento, no hacia adelante, de lado a una cocina diferente. 13 años, 3 semanas después del funeral de mi padre, la cocina en Cedar Street con el techo manchado de agua y las cortinas amarillas que mi madre no dejaba de decir que reemplazaría. La silla de mi padre, Ricardo, todavía estaba en la cabecera de la mesa. Nadie la había movido. Nadie había discutido no moverla. Simplemente se había quedado, y todos nos habíamos organizado alrededor del espacio vacío, y eso se sintió como la primera decisión que nuestra familia tomó sin él. Mi madre, Elena, se sentó a mi lado, no a un lado. Tomó mi mano. Su agarre era más firme de lo que esperaba. Dijo, Laura, eres la fuerte. Siempre lo has sido, igual que tu padre. Sofía tenía 3 años. Estaba en la habitación de al lado viendo dibujos animados. No entendía lo que era un funeral. Apenas lo recordaría. Yo tenía 13 años. Lo entendía todo. Mi madre, Elena, me apretó la mano y dijo, necesito que me ayudes a mantener unida a esta familia. Dije, está bien. No recuerdo si lo decía en serio o si simplemente sabía que era verdad. Recuerdo haberlo dicho. Y luego seguí diciéndolo de todas las maneras, excepto en voz alta. Durante 24 años, vertí el café frío por el fregadero, hice una segunda taza y salí para el trabajo a las 7:04. Al salir, me detuve en el apartamento 4B. La señora Emilia tenía 81 años y una cadera que le dificultaba las escaleras. Así que los martes, recogía lo que me hubiera pedido. Esa semana, un cartón de jugo de naranja, té de manzanilla y una marca específica de avena, no disponible en el Kroger más cercano a nosotros, pero sí en el que estaba cerca de mi oficina. Abrió la puerta en bata.
Miró la bolsa, luego a mí. Eres una chica tan buena, Laura. Sonreí. Que tenga un buen día, señora Emilia. En el ascensor, noté la forma en que notaba las cosas, que nadie me había preguntado qué tal me iba el día. No recientemente, no en mucho tiempo. No estaba resentida por ello. Era solo una cifra, un número sin encabezado de columna. Salí a la mañana de octubre y caminé hacia mi coche. La sala de descanso en Harmon Associates tenía una ventana que daba al estacionamiento y una cafetera que había producido el mismo olor a plástico quemado durante 3 años seguidos. Mónica ya estaba allí cuando llegué a las 11:30, recalentando algo en el microondas. Jimena finalmente consiguió un trabajo, dijo sin preámbulos. Mónica decía la mayoría de las cosas sin preámbulos. Jimena era su hija, de 31 años, había estado en el plan telefónico de Mónica desde 2019. Eso es bueno, dije. Dejé de pagarlo en febrero. Le tomó hasta abril darse cuenta de que podía manejarlo ella misma. Revolvía su recipiente. Vertí mi café. Me gritó durante 3 semanas, dijo Mónica no con malicia. Me dijo que la estaba abandonando. Dijo que así no es como se supone que deben actuar las madres. Se encogió de hombros una vez. Económica, definitiva. L. Luego consiguió un ascenso. Pensé, eso es diferente. La situación de Sofía es más complicada. Sofía necesita más tiempo. Había estado pensando alguna versión de esa frase durante 5 años. Mónica dejó el tenedor y me miró con la suave franqueza que aplicaba a la mayoría de las cosas. Algunas personas se levantan cuando dejas de atraparlas, dijo. Y algunas personas solo necesitan saber que siempre estarás ahí para que nunca tengan que descubrir de lo que son capaces. R. Cogió su recipiente y se fue. Me quedé junto a la cafetera, el olor a plástico quemado, el estacionamiento a través de la ventana, la particular quietud de un martes de octubre cuando aún no había pasado nada. Volví al trabajo. Mi madre llamó a las 12:15 un miércoles. Estaba en mi coche en el estacionamiento comiendo un sándwich sobre una toalla de papel, que es lo que parece el almuerzo cuando has facturado 9 horas antes del mediodía. Contesté al segundo timbrazo, por costumbre. Laura, cariño. Ese. Su voz era cálida de la manera en que se ponía cálida cuando necesitaba algo, una calidez específica, como el calor que sale de un horno justo antes de abrirlo. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Ocupada. Claro. Claro. Una pausa que no era realmente una pausa. Así que, escucha. Sofía encontró un apartamento. Uno muy bonito. Más cerca del campus, más luz natural. El propietario permite gatos, que sabes que ella ha estado queriendo. Mamá. Y lo único es que su crédito no está donde debe estar todavía. Lo cual, honestamente, ¿quién lo tiene a su edad? Y el propietario está pidiendo un codeudor con crédito establecido. Así que estaba pensando. No, la palabra salió plana e inmediata, como aparece un número cuando pulsas Enter. No cruel, solo completa. Silencio en la línea. Luego, Laura, no voy a ser codeudora de un contrato de arrendamiento para Sofía. Ella solo necesita que alguien. Sé lo que necesita, mamá. La respuesta es no. Al fondo, oí movimiento. Luego la voz de Sofía amortiguada, dirigida a mi madre. ¿Qué dijo? Y mi madre cubriendo el teléfono. No lo suficientemente bien. Dame un minuto. Esperé. Miré el pilar de concreto frente a mi coche. Alguien había escrito B4 en él con una plantilla amarilla. Nivel B, fila 4. Había estacionado en este mismo lugar durante 2 años y nunca había notado la plantilla hasta ese momento. Mi madre volvió a la línea. Su voz había cambiado, todavía cálida, pero con algo de bajo ahora. La forma en que un tablón de suelo suena diferente cuando no hay nada sólido debajo. Simplemente no te entiendo a veces, Laura. Sofía es tu hermana. Está intentando. Solo necesita un poco más de tiempo para ponerse de pie.
Y no es como si te estuvieran pidiendo que le dieras algo. Solo que pongas tu nombre. Mi nombre no es nada, mamá. Otro silencio. Más largo, luego suavemente con el agotamiento particular que había aprendido a usar como una herramienta. Solo te preocupas por ti misma. ¿Lo sabes? Me quedé con eso por un momento. No porque doliera, sino porque quería ser precisa sobre lo que iba a decir a continuación. Hablaremos más tarde, mamá. Terminé la llamada, dejé el teléfono en el asiento del pasajero, miré la plantilla B4. Quiero ser precisa sobre lo que sentí en ese momento. No rabia, ni siquiera satisfacción, algo más frío que cualquiera de las dos. Algo que por primera vez en 5 años se sintió como exactitud. Me senté en ese estacionamiento durante 8 minutos. Lo sé porque miré el reloj de mi tablero. Luego levanté mi teléfono y abrí la aplicación de pago automático. La lista estaba allí, como siempre. La forma en que algunas cosas son tan familiares que dejan de registrarse como una elección. El alquiler de Sofía, pago a Wells Fargo, $1,850 al mes. El seguro del coche de Sofía, Progressive, $340 al mes. La cuota de matrícula de Sofía, educación continua de UNC Charlotte, $210 al mes, $4,200, el mismo número cada mes durante 60 meses. Lo miré durante 30 segundos. Luego empecé a cancelar una línea a la vez. La aplicación me pedía que confirmara cada cancelación, lo cual hice, que es el tipo de decisión de diseño que se siente como una formalidad hasta el momento en que deja de serlo. Cancelar. Confirmar. Cancelar. Confirmar. Cancelar. Confirmar. Dejé el teléfono en el asiento del pasajero, miré por el parabrisas hacia el estacionamiento, el concreto, las líneas amarillas, la luz fluorescente que había estado parpadeando en el extremo más alejado de la fila desde que tengo memoria. Encendí mi coche. Regresé a la oficina. Facturé 4 horas más antes de las 5. Esa noche, hice pasta desde cero, cosa que no había hecho en más tiempo del que podía recordar. Me quedé junto a la estufa y revolví y no pensé mucho. Puse un lugar en la mesa. Puse mi teléfono boca abajo en el mostrador. No de forma dramática, solo porque no lo necesitaba cerca. Comí. Podía saborear la comida. Eso suena a poca cosa. No lo fue. El apartamento estaba tranquilo de una manera que no lo había estado en mucho tiempo. Y me quedé con esa quietud e intenté identificar de qué estaba hecha. No de vacío. Algo más. La textura específica de una habitación donde aún no se debe nada. Lavé el plato, me fui a la cama. No devolví la llamada a mi madre. No escuché el mensaje de voz que Sofía dejó a las 9:43. No lo escucharía durante 11 días. Y para entonces, ya no importaría lo que dijera. Al tercer día, Sofía dejó un mensaje de voz. Lo escuché una vez, de pie en mi cocina a las 7 de la tarde con el abrigo todavía puesto, la compra en el mostrador. Su voz era cuidadosa, no enojada todavía, aún en el registro de la confusión. La forma en que suena una persona cuando intenta dejar una puerta abierta por si ha malinterpretado algo. Hola, Laura. Fui a pagar mi alquiler y dice que el pago automático no se realizó, lo cual es raro. Estoy segura de que es solo algo del banco, pero ¿puedes revisar tu parte y avisarme? Necesito tenerlo solucionado antes del viernes o hay un recargo por demora. Luego una pausa, más suave. Gracias. Lo escuché una vez. Dejé el teléfono. Me quité el abrigo. Guardé la compra. Artículo por artículo, en el orden en que salieron de la bolsa. Huevos en el segundo estante. Leche al lado. El buen queso, el tipo que había comprado para mí. Nadie más en el cajón de la izquierda. Luego me senté a la mesa de la cocina. Abrí mi laptop. Abrí un nuevo documento. No la hoja 2. No el archivo del cliente. Algo completamente nuevo. Una página en blanco sin historial. Escribí día en la celda 1. Lo miré durante 3 segundos.
Luego cerré la laptop porque algunas cosas no necesitan ser rastreadas porque el rastreo había sido el problema o parte de él. Porque una mujer que ha mantenido registros durante 5 años puede reconocer, cuando finalmente presta atención, la diferencia entre documentación y devoción. Y esto, lo que fuera esto, no necesitaba un encabezado de columna. No devolví la llamada a Sofía. Preparé la cena. Me fui a la cama antes de las 10. Dormí sin despertarme ni una sola vez, lo cual no había sucedido en más tiempo del que podía recordar, y que me pareció por la mañana un dato digno de mención, aunque no quedara una hoja de cálculo para registrarlo. Al quinto día, mi madre llamó. Estaba lavando los platos del desayuno cuando el teléfono se iluminó en el mostrador. Lo vi sonar como se ve cambiar una luz en una intersección, presente. Notándolo, tomando una decisión, lo dejé ir al buzón de voz. Luego puse el teléfono boca arriba y abrí el grifo y seguí lavando. Su mensaje se reprodujo en altavoz mientras trabajaba. Un suspiro, primero deliberado, del tipo que requiere control de la respiración, y luego su voz, más baja de lo normal, con un tono cansado en lugar de enojado. Laure. Sofía dice que algo salió mal con los pagos de nuevo. Está preocupada por su contrato de alquiler. ¿Sabes cómo se pone cuando está estresada? Solo llámame cuando tengas un momento. Esto es importante para mí. Espero que lo sepas. El agua corría. La subí un poco. No lo suficiente como para ahogarla, lo suficiente como para poner algo de distancia entre su voz y el lugar donde guardaba las cosas que importaban. Escuché cada palabra. Escuché el suspiro y el tono y la palabra de nuevo, que estaba haciendo más trabajo de lo que parecía. Escuché sabes cómo se pone, lo cual sí sabía y que era exactamente el punto. Terminé los platos, me sequé las manos, no la llamé de vuelta. Hay algo que la gente no te dice sobre quedarse callado con alguien que espera ruido de ti. Esperan el ruido como esperan la gravedad, como algo dado, como una ley, como algo que simplemente es. Cuando el ruido se detiene, no piensan inmediatamente, ella tomó una decisión. Piensan que ha habido un error. Hay un problema técnico. Algo ha fallado. Lleva un tiempo que la ausencia se registre como una elección. Mi madre y Sofía todavía estaban en la fase de mal funcionamiento. Sabía que no duraría. Al séptimo día, Mónica me detuvo en la sala de descanso. Hiciste algo diferente, dijo. Me miraba como la gente mira una habitación después de que se han reorganizado los muebles. Algo había cambiado, pero los detalles aún no encajaban. ¿Diferente cómo? No lo sé, me estudió. ¿Tu cabello? Mi cabello es el mismo. H sirvió su café. Te ves diferente. Consideré esto. Cancelé una suscripción. Dije, ¿cuál? Varias. Me miró por encima del borde de su taza. Algo se movió en su rostro. No exactamente reconocimiento, pero su primo hermano. Luego asintió una vez y regresó a su escritorio, y eso fue todo. Me quedé en la sala de descanso un momento después de que se fue. El olor a plástico quemado de la cafetera, la ventana que daba al estacionamiento, la particular cualidad de un miércoles de octubre que se sintió por primera vez en mucho tiempo como mío. No había sido vista de esa manera, de la forma en que Mónica me acababa de mirar, en más tiempo del que podía recordar. No me refiero a ser observada. Era observable. Me presentaba. Cumplía. Yo era la persona a la que el cliente llamaba cuando los números no cuadraban. La persona en la que la señora Emilia confiaba con su té de manzanilla. La persona en la que mi madre había confiado desde la cocina en Cedar Street. Me veían de la manera en que se ven las cosas útiles, con gratitud y sin atención. Esto era diferente. Mónica me había mirado y notado que algo había cambiado. No me había pedido que lo explicara o lo revirtiera. Simplemente lo anotó como se anota el clima. Regresé a mi escritorio. Facturé 6 horas. A las 5:30, regresé a casa en coche a través de la ciudad con la luz de la tarde, que en octubre llega en un ángulo que hace que todo parezca brevemente que vale algo.
y encendí la radio en lugar de repasar las tareas de la semana en mi cabeza, lo cual no era algo que hiciera normalmente. Y noté que lo estaba haciendo. Y seguí haciéndolo de todos modos. En casa, hice sopa. Sopa de verdad, no de lata, caldo desde cero, del tipo que lleva 1 hora, del tipo que no había hecho desde antes de que pudiera recordar lo que significaba desde. Me quedé junto a la estufa y revolví y observé el vapor y dejé que el apartamento se llenara de algo que olía a esfuerzo deliberado. Como una persona que elige alimentarse a propósito, mi teléfono sonó 2 veces esa noche. Mi madre a las 8, Sofía a las 9:12. Estaba leyendo cuando llamaron, las dejé ir al buzón de voz. No escuché los mensajes esa noche. Lo que había comenzado a entender lentamente, imprecisamente, la forma en que la comprensión tiende a llegar cuando no la estás forzando, era esto. Había pasado 5 años poniéndome a disposición. No en el sentido emocional, aunque también, sino en el sentido literal operativo. Mi teléfono siempre estaba encendido. Mi cuenta siempre era accesible. Mi nombre estaba en los formularios. Yo era un recurso con una página de contacto que nunca había sido eliminada. Quitarla no fue, resultó, un acto dramático. Fue silencioso. Fue una serie de pequeñas no respuestas seguidas. Cada una un poco más fácil que la anterior. La forma en que el interés compuesto funciona a la inversa, no más rápido, solo más constante. Para el día 7, no había devuelto ninguna llamada. No había respondido a ningún mensaje de texto. No había regresado. Terminé la sopa. Lavé la olla. Me senté junto a la ventana un rato y observé la calle abajo. La oscuridad de octubre se asentaba alrededor de las farolas. Y pensé en lo que Mónica había dicho hacía 5 días. Algunas personas solo necesitan saber que siempre estarás allí. Y le di vueltas. Le das vueltas a algo cuando aún no estás seguro si es una pregunta o una respuesta. Me fui a la cama a las 10:15. Dormí hasta las 6. Día 8. Día 9. Los números seguían moviéndose incluso sin una hoja de cálculo. Al 9º día, fui a Kroger y no entré. Entré al estacionamiento a las 6:45, encontré un lugar cerca del carro de retorno como siempre hacía, lo suficientemente cerca para ser práctico. Lo suficientemente lejos de la entrada para que nadie me abriera la puerta, y apagué el motor, y luego me quedé allí sentada, no por nada. No hubo llamada telefónica, ni noticias, ni momento de crisis. Tenía una lista en mi cabeza. Pasta, aceite de oliva, los buenos tomates si los tenían, toallas de papel. Tenía tiempo. La tienda estaba a 20 pies. Me senté en el coche y miré la entrada y no me moví. El estacionamiento de Kroger a las 6:45 de un jueves de octubre no es un lugar sobre el que nadie haya escrito. La luz es el blanco amarillento de los tubos fluorescentes que luchan contra la oscuridad temprana. Los carritos de compras flotan en formación suelta cerca de la mediana. Una mujer delante de mí cargaba bolsas reutilizables en un Subaru mientras su hija, de unos 6 años, se balanceaba en el asa del carro de retorno y cantaba algo para sí misma. Observé todo esto y pensé, no tengo idea de quién soy cuando no estoy resolviendo el problema de otra persona. No como una revelación dramática. No como algo que llegó con peso o música. Más bien como cuando a mitad de una frase te das cuenta de que has pronunciado mal una palabra toda tu vida. Una corrección interna silenciosa sin audiencia. Me miré el rostro en el espejo retrovisor. Lo hacía con poca frecuencia, por principio. La forma en que hacía la mayoría de las cosas que no tenían un propósito operativo claro. Mi cara se veía igual que siempre. 37 años. Pelo que necesitaba un corte. La expresión particular que aparentemente usaba cuando no estaba realizando ninguna expresión en particular, a la que me di cuenta, al mirarla, nunca le había prestado mucha atención. Intenté pensar en la última vez que había hecho algo que no estuviera de alguna manera relacionado con la necesidad de otra persona. La avena para la señora Emilia, la conciliación trimestral para el cliente de Concord, las llamadas de los martes a mi madre, las transferencias el 1 de cada mes, el aval del préstamo del coche hace 3 años.
¿Qué había hecho sin que me lo pidieran 2 veces porque el crédito de Sofía no estaba donde debía estar, y la solicitud tenía cierta lógica? La misma lógica que tenía cada solicitud. La lógica que decía, puedes, así que debes. Me senté en el estacionamiento durante 11 minutos. Lo sé porque el reloj de mi tablero me lo dijo. Luego entré y compré exactamente lo que quería. No lo que decía la lista. Había olvidado la lista. Compré los buenos tomates y la pasta cara y una botella de vino que había querido probar durante 3 meses y un ramo de flores porque el cubo de ellas cerca de la entrada estaba allí. Y nunca me había comprado flores en una tienda de comestibles. Y parecía un día apropiado para empezar. Conduje a casa. Cociné. Comí lentamente, lo cual era nuevo, y la comida estaba buena, lo cual no era nuevo, pero se sentía nuevo. El día 11, un número que no reconocí llamó a las 2:37 de la tarde. Contesté. Estaba en mi escritorio. Había sido una mañana tranquila y estaba terminando una conciliación que iba bien. ¿Es usted Laura Sutton? Una voz profesional. Agradable, leyendo algo. Soy yo. Le llama Cornerstone Bank en relación con una cuenta de préstamo de automóvil que termina en 4471. Estamos registrando un pago atrasado y usted figura como codeudora registrada. Así que nos estamos comunicando. Creo que tiene el número equivocado, dije. Terminé la llamada, dejé el teléfono, miré mi pantalla. Quiero ser precisa sobre lo que sucedió en los 30 segundos siguientes. No satisfacción. La satisfacción habría sido demasiado cálida para lo que era. Algo más frío. La sensación específica de decir una verdad. Tan limpiamente que no requería ningún seguimiento. Dije el número equivocado y colgué. Y luego me quedé muy quieta por un momento porque me di cuenta de que esa frase era exactamente lo que me había estado diciendo a mí misma durante 5 años. Número equivocado, conversación equivocada, versión equivocada de quién se suponía que debía ser. Esa versión era la que solía contestar. Abrí un navegador y escribí cómo eliminarme como codeudora de un préstamo de automóvil. Leí durante 12 minutos. La noticia no era conveniente, pero era clara. Para eliminar a un codeudor, el prestatario principal debía refinanciar a su propio nombre o el préstamo debía pagarse en su totalidad. Podría llevar un mínimo de 60 a 90 días. Requeriría la cooperación de Sofía, lo cual no estaba garantizado. No era imposible. Era simplemente trabajo y trabajo que podía asumir. Abrí la aplicación de notas de mi teléfono y escribí, eliminación codeudor préstamo auto, investigación prestamistas, contactar Cornerstone lunes. Puse un recordatorio. Luego volví a la conciliación. A las 5, empaqué y tomé el ascensor hasta el vestíbulo. Había algo que había aprendido sobre la información difícil a lo largo de los años. Trabajando con números que no cuadraban. El primer paso siempre era obtener la cifra real. No la aproximada, no la estimada, no la que habías estado evitando mirar, el número real. Una vez que lo tenías, podías planificar. Antes de tenerlo, solo cargabas peso sin saber la carga. 60 a 90 días. Bien. Había cargado $4,200 al mes durante 60 meses. Podía manejar 90 días. Al día 13, mi madre llamó desde el estacionamiento de mi edificio de oficinas. Estaba en mi escritorio cuando llegó la llamada. No en el vestíbulo, no en el ascensor, en mi escritorio real en el 4º piso. Llamó desde abajo, lo cual era algo que había hecho 2 veces antes en mi vida. Una vez cuando murió mi padre, Ricardo. Una vez cuando tuvo un susto de salud y condujo 40 minutos para contármelo en persona en lugar de decirlo por teléfono. Ambas veces había bajado. Ella dijo, Laura, estoy afuera. Baja y habla conmigo. Miré por la ventana. Su coche estaba en la sección de visitantes, primera fila. Ella estaba en el asiento del conductor. Podía ver su silueta a través del parabrisas, la postura específica que tenía cuando esperaba tener razón sobre algo. La miré por un momento.
El cielo de octubre detrás del estacionamiento, las líneas amarillas en el asfalto, la luz fluorescente en el extremo lejano que había estado parpadeando desde principios de año y que nadie había arreglado y que yo había dejado de esperar que alguien arreglara. Dije, estoy en medio de algo, mamá. Te llamo más tarde. No la llamé más tarde. Lo que entendí al sentarme de nuevo en mi escritorio y volver a la hoja de cálculo que tenía delante fue que hay una diferencia entre ausencia y abandono. Y que la diferencia es interna. Vive en la intención de la persona que se va, no en la experiencia de la persona que se queda. Mi madre había conducido 40 minutos para sentarse en mi estacionamiento. Eso era real. Eso le importaba a ella. Y yo aún así no bajé porque bajar habría significado una negociación más en un lenguaje que ya no estaba dispuesta a hablar. La conciliación cuadró al primer intento esa tarde. Casi siempre lo hacía. Yo era buena en esto. Encontrar el número que explicaba la brecha, nombrar lo que faltaba, cerrar la cuenta. Estaba empezando a entender que también era buena en otras cosas. Al día 15, mi madre dejó de llamar. No para siempre, lo sabía. De la misma manera que sabes ciertas cosas sin necesidad de pruebas, de la misma manera que un contable sabe que una columna que aún no ha sido conciliada no es una columna que ha desaparecido. Pero durante 4 días, se quedó callada. Sin llamadas a las 7:15, sin mensajes de voz al mediodía, sin mensajes de texto a las 9 de la noche que comenzaran con solo para ver cómo estás y terminaran con algo que no fuera solo para ver cómo estás. 4 días de nada. Sofía envió un mensaje de texto. Día 16. A las 11 de la mañana, supongo que ya sabemos dónde están tus prioridades. Lo leí, dejé el teléfono en la encimera de la cocina, lo miré como se mira un extracto que ya se ha revisado y no es necesario revisar de nuevo. Eso fue todo. Al día 15, salí a correr. La primera vez en 2 años, sabía el número exactamente porque la última vez había sido en octubre del año anterior, un solo intento que duró 14 minutos antes de que mi rodilla derecha me recordara una decisión que había tomado a los 20 años. Esta vez, no pensé en mi rodilla. Me puse los zapatos que había guardado al fondo del armario y salí a la mañana de octubre y corrí por Charlotte a mediados de octubre, temprano, antes de que la ciudad se haya comprometido plenamente a estar despierta. La luz entra baja y el aire es fresco sin ser frío y las hojas hacen lo que hacen en octubre, que es caer de una manera que parece intención, no decadencia. Exactamente. Más bien como una decisión que se toma a cámara lenta. Corrí pasando la cafetería de Davidson que había querido probar durante 8 meses. Pasando el pequeño parque al final de Clement, donde 2 hombres mayores jugaban al ajedrez en la mesa de hormigón, con chaquetas, sin prisa, pasando la escuela primaria con su valla de tela metálica y las huellas de manos pintadas en rojo, amarillo y azul a lo largo de la pared frontal. Corrí durante 26 minutos. Lo sé porque miré mi reloj cuando regresé a mi edificio, que también es algo que hago, anotar el número, archivarlo en algún lugar. De pie fuera de mi edificio, respirando con dificultad, traté de identificar lo que sentía. No exactamente felicidad. La felicidad es redonda y cálida y tiende a anunciarse. Esto era algo más estructural. La sensación de haber usado una cosa correctamente, de haber tenido el tamaño adecuado para el recipiente en el que me había metido. Subí, me duché, hice café, me senté junto a la ventana y observé la calle y pensé por primera vez sin calificativos, quizás esto ha terminado. El pensamiento tenía una textura diferente a la que esperaba. No triunfo, más bien como una auditoría que ha vuelto limpia. El alivio es real. Pero lo que significa principalmente es que puedes pasar a lo siguiente. Yo tenía una siguiente cosa, varias. La eliminación del codeudor estaba en proceso. Había hablado con alguien de Cornerstone el lunes. Me habían explicado los requisitos de refinanciación, y había enviado la información al correo electrónico de Sofía sin comentarios, solo los detalles reenviados y las palabras, esto tendrá que suceder. No sabía si actuaría al respecto. Eso ya no era, estrictamente hablando, mi problema. Yo había hecho lo que podía hacer desde mi lado. El resto era aritmética que ella tendría que resolver por sí misma. Durante 4 días, leí por las tardes. Probé la cafetería de Davidson. Llamé a la señora Emilia un jueves solo para ver cómo estaba,
no porque ella me lo hubiera pedido. Y hablamos durante 22 minutos sobre su hija en Savannah y un programa de televisión que nunca había visto y la forma correcta de hacer galletas desde cero, lo cual aparentemente había estado haciendo mal toda mi vida. Me acostaba cuando tenía sueño. Comía cuando tenía hambre. Era el día 19 cuando mi madre envió un mensaje de texto. Había intentado llamar 2 veces esa tarde. Una vez a las 3, otra a las 5:15. Las había dejado pasar. Estaba en medio de algo a las 3 y estaba preparando la cena a las 5:15 y ninguna de esas cosas me pareció razón suficiente para parar. El mensaje de texto llegó a las 7:42. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono sobre la mesa junto a mi cena. Terminé de comer. Una reunión familiar. La frase de mi madre para reunirse en familia, como si fuera una reunión en lugar de lo que era. La última vez que había llamado cuando yo tenía 17 años, había necesitado explicar algo sobre dinero, algo relacionado con mi cuenta de ahorros para la universidad y una situación a corto plazo que había parecido urgente y se había resuelto de la forma en que a veces lo hacían las situaciones a corto plazo, es decir, que no del todo. Y fui a una universidad pública en lugar de la que quería. Y mi madre me trajo una planta para mi dormitorio y me dijo que las universidades públicas eran igual de buenas, que era algo en lo que ella creía. Y yo finalmente decidí creerlo también porque la alternativa no era algo para lo que tuviera energía a los 17 años. Los ahorros para la universidad nunca fueron repuestos. Eso dejó de importar. Me había abierto camino con lo que tenía, que es lo que hacía con la mayoría de las cosas. Miré el mensaje de texto de nuevo. Te espero. Había una versión de mí, la versión que había contestado la llamada del banco el día 11. Antes de recordar que no tenía por qué, que habría contestado por supuesto antes de terminar de leer la frase. ¿Quién ya estaría planeando qué llevar, si llegar temprano, cómo evitar que la habitación se alterara? Puse el teléfono boca abajo y lavé los platos. El domingo estaba a 4 días. Averiguaría lo que quería decir entre ahora y entonces, o no diría nada, o diría mucho. Lenta y claramente, en una habitación llena de gente que nunca se había dignado a preguntar si yo llevaba la cuenta. Una de esas cosas sucedería. Me fui a la cama. No me quedé despierta. La parte del libro de contabilidad se quedó callada. La sala de estar de mi madre no había cambiado en 11 años. El mismo sofá color crema con los cojines que había comprado en una feria de artesanía en 2009. El mismo cuadro enmarcado de Myrtle Beach sobre la chimenea. La mesa auxiliar con la lámpara de cerámica y el posavasos que tenía desde antes de que pudiera recordar. Y que tenía una marca de un vaso que sospechaba era de mi padre, Ricardo. Llegué a las 2 en punto exactamente porque eso había dicho y no vi razón para darle una ventaja temprana. Ya estaban allí. El tío Carlos en el sofá de 2 plazas, con chaqueta, manos en las rodillas, en la postura de un hombre al que le habían dicho que esto era importante y se lo tomaba en serio. La tía Patricia a su lado, un vaso de té dulce, su expresión calibrada para parecer preocupada pero comprensiva. Mi prima Isabella en la silla cerca de la ventana, no del todo mirando su teléfono, pero tampoco del todo sin hacerlo. Sofía en el sofá pequeño cerca del pasillo. Había tomado el asiento más cercano a la salida, lo cual noté, y lo que me dijo que no estaba tan segura como quería aparentar, y mi madre, Elena, en su silla, la que siempre usaba, erguida, un pañuelo en la mano que aún no usaba. Me senté. Dejé mi bolso en el suelo a mi lado. Esperé. El tío Carlos se aclaró la garganta. Tenía 62 años y había dirigido un negocio de tintorería durante 30 años y era, a su manera, un hombre decente, del tipo de decente que opera principalmente a través de la no interferencia y una preocupación genuina ocasional. Laura, dijo. Gracias por venir. Todos solo queremos entender qué está pasando contigo y Sofía, con la familia. Está bien, dije. Sofía está pasando por un mal momento ahora. Lo sé. Miró a la tía Patricia. Ella se inclinó ligeramente. Todos te queremos, Laura. Nadie aquí te culpa de nada. Solo pensamos, hizo una pausa. La forma en que la gente hace una pausa cuando lo que sigue requiere más cuidado que lo anterior.
Creemos que tal vez ha habido alguna falta de comunicación en algún lugar, y solo queremos que todos hablen para que podamos resolver esto juntos. La miré. Miré la lámpara de cerámica. Pensé en el hecho de que la tía Patricia y yo habíamos hablado 4 veces en los últimos 3 años. Todas en días festivos, ninguna sobre algo más allá de la superficie de las cosas. Y que ahora estaba sentada en la sala de estar de mi madre con un vaso de té dulce y la frase alguna falta de comunicación y se suponía que eso era una base para la conversación. No hubo una falta de comunicación, dije. Me pidieron que fuera codeudora de un contrato de alquiler. Me negué. Mi madre me dijo que solo me importo a mí misma. Terminé la llamada. Cancelé los pagos automáticos que he estado haciendo durante 5 años. Eso es todo. La habitación se movió. No mucho, un pequeño ajuste. El tipo que sientes en lugar de ver. Sofía habló desde el sofá pequeño. No puedes simplemente cancelar todo sin previo aviso, Laura. Así no funciona la familia. Así no funciona nada. Di 5 años de advertencia, dije. Solo la di a plazos. Eso no es. Se detuvo. Empezó de nuevo. Estás actuando como si nos hubiéramos aprovechado de ti. No estoy actuando como nada. Estoy describiendo lo que pasó. Me hiciste parecer que no puedo cuidarme sola. Sofía, mi voz era uniforme, como se ponía cuando trabajaba con una cifra que no cuadraba y necesitaba ser abordada directamente antes de que cualquier otra cosa pudiera avanzar. He estado pagando tu alquiler, el seguro de tu coche y tu matrícula durante 5 años. Esa es la situación. No creé la apariencia. ¿La financé? El silencio en la habitación tenía una cualidad específica, el tipo que ocurre cuando se ha dicho algo verdadero en una habitación que no estaba preparada para ello. Mi madre, Elena, dejó el pañuelo. Esto no se trata del dinero, dijo. Todo se trata del dinero, dije. Eso es lo que es un libro de contabilidad. Su rostro se movió a través de algo que no pude nombrar exactamente, una especie de compresión, una contracción. No te crié para que pensaras las cosas en términos de débitos y créditos. Me criaste para que me encargara de las cosas. Me encargué de ellas. Durante 24 años fuiste familia. Su voz se había vuelto más tranquila. Eso es lo que hace la familia. Se cuidan unos a otros. No lo hace. No lleva la cuenta. Alguien tiene que hacerlo. El tío Carlos se movió en el sofá. Mi prima Isabella había dejado su teléfono completamente boca abajo. La habitación estaba atenta de la forma en que las habitaciones se ponen atentas cuando la gente siente que lo que vinieron a evitar podría estar sucediendo. De todos modos, mi madre me miró. Tenía las manos cruzadas en su regazo ahora. El pañuelo se había ido a alguna parte. Cuando volvió a hablar, su voz era la que usaba cuando decidía que un enfoque directo era el único que quedaba. No cruel, pero desplegada. Como se despliega una herramienta. He intentado, dijo, entender qué he hecho para que seas así. Esperé. ¿Sofía? Sofía sabe cómo amar a la gente. Dijo esto sin dudar. La forma en que dices algo que has estado pensando durante mucho tiempo y que finalmente has dejado de editar. Ella no es perfecta. A veces necesita ayuda. Pero ella ama a la gente. Ella se presenta. Llame. Sus ojos estaban fijos en mí. Tú solo sabes contar. La habitación se quedó muy quieta. Miré al suelo. 12 baldosas entre la puerta principal y yo. Cerámica blanquecina, ligeramente irregular en las juntas, las mismas baldosas que había mandado poner cuando yo estaba en la secundaria. Y había hecho la cocina y el pasillo al mismo tiempo porque el contratista le hizo una oferta si hacía ambos. 12 baldosas. Lo de esa frase, tú solo sabes contar, es que habría sido más fácil si hubiera sido simplemente cruel. La crueldad puedes archivarla. Puedes ponerla en una columna, etiquetarla, contabilizarla. Lo que había dicho era otra cosa. Lo que había dicho era lo que yo había temido desde los 13 años, y asintiendo en una mesa de cocina mientras la silla de mi padre, Ricardo,
estaba vacía en la cabecera. El miedo de que todo este tiempo, todos estos años de manejar y gestionar y presentarse de todas las maneras excepto las cálidas, hubieran confirmado algo sobre mí en lugar de desmentirlo. Que yo era eficiente donde debería haber sido amorosa, que conocía el precio de todo y el valor de nada. Me quedé con eso el tiempo que se tarda en contar 12 baldosas. Luego recogí mi bolso. Me puse de pie. Miré a mi madre y miré a Sofía y dije con la misma voz que usaba para cerrar una conciliación, estaré en contacto. Salí. No di un portazo. No había portazos en mí. Caminé hacia mi coche bajo la pálida luz del domingo por la tarde y conduje a casa y no encendí la radio y aparqué en mi lugar habitual y subí en el ascensor a mi piso y entré en mi apartamento y me senté en el sofá sin encender las luces. El apartamento estaba oscuro. La calle fuera de la ventana era la habitual de un domingo por la noche. Unos pocos coches, un paseador de perros, el letrero de neón de la tienda de la esquina en rojo y blanco. Cosas normales que seguían siendo normales. Mi teléfono estaba en mi mano. No recuerdo haberlo sacado de mi bolso. El nombre de mi madre estaba en la parte superior de las llamadas recientes. Se necesitarían 4 toques para volver a llamarla. Sabía el número de toques como sabía la mayoría de las cosas, precisamente, automáticamente, sin tener que pensarlo. La parte de mí que había dicho está bien a los 13 años estaba muy ruidosa ahora. Había estado tranquila durante 19 días y ahora estaba presente de la forma en que un sistema antiguo se hace notar cuando intentas apagarlo. No con gracia, no de golpe, sino en pequeños ruidos acumulados. Todos ellos preguntando lo mismo. ¿Y si tienes razón? ¿Y si vuelves? ¿Y si dices lo correcto? Y todo esto vuelve a ser como antes. Y como antes era incorrecto de formas que no podías soportar. Pero al menos era algo que entendías. Miré el nombre de mi madre en la pantalla durante mucho tiempo. Luego dejé el teléfono en el extremo más alejado del sofá, el extremo en el que nunca me sentaba, el extremo que funcionaba como superficie para el correo y los libros y las cosas que aún no sabía qué hacer con ellas. Me acosté donde estaba. Miré el techo. La habitación estaba oscura y los ruidos de la calle entraban por la ventana como siempre lo hacían, amortiguados, continuos, sin un significado particular. No la llamé de vuelta. Tampoco dormí. No realmente, no del todo. Me quedé en el sofá con mi abrigo hasta las 2 de la mañana y pensé en la silla de mi padre, Ricardo, y en 12 baldosas y en una frase que no podía decidir si perdonar aún. Luego me levanté. Fui a la cocina. Hice té. Me senté a la mesa. La laptop estaba cerrada al otro lado. La miré durante mucho tiempo antes de abrirla. Me desperté a las 4:23 y supe inmediatamente que no iba a volver a dormir. Esto no era desconocido. En las semanas posteriores a la muerte de mi padre, Ricardo, me despertaba a horas extrañas y me quedaba en la oscuridad y hacía lo que había estado haciendo desde los 13 años, que era hacer un inventario de lo que había que hacer y en qué orden. Las listas eran reconfortantes. Una lista significaba que sabías con qué estabas tratando. Una lista significaba que el problema tenía límites. Me levanté. No encendí muchas luces. La lámpara de la cocina, la de la mesa, que hacía un pequeño círculo amarillo y dejaba el resto del apartamento en el gris antes del amanecer. Hice café. Me senté. Abrí la laptop. No el archivo del cliente, no el nuevo documento que había empezado. Abrí la hoja 2. No la había mirado desde el día en que cancelé los pagos. La había abierto esa mañana de octubre como la había abierto cada mes durante 5 años. Escribí las cifras, anoté el total, cerré la pestaña. Esa fue la última vez. No había regresado. Regresé ahora. Septiembre de 2019, la primera entrada. Recordaba ese mes. Claramente, Sofía se había inscrito en su segundo intento de un programa de grado y necesitaba el apartamento fuera del campus porque los dormitorios, dijo, eran demasiado ruidosos para estudiar. Había pensado, eso es razonable. Había configurado el pago automático sin preguntar cuánto tiempo duraría. Leí hacia adelante mes a mes. Los números no cambiaron.
El alquiler se mantuvo en $1,850 durante 18 meses antes de que el propietario lo subiera a $1,900. Y ajusté el pago sin anotarlo como nada más que una cifra que actualizar. El seguro del coche fluctuó. La matrícula venía en cuotas que no siempre se alineaban con el mes calendario. Así, algunas entradas eran más altas y otras más bajas, y había construido una fórmula para promediarlo a lo largo del año, y la fórmula había funcionado perfectamente. Y nunca me había preguntado si lo que la fórmula estaba midiendo debería medirse en absoluto. Había notas en la columna de la derecha. Había olvidado las notas. Vacaciones en diciembre de 2019. Transferí un extra ese mes para una laptop que Sofía necesitaba y lo llamé regalo de vacaciones en la columna de notas porque algo de eso se sentía más limpio que llamarlo lo que era. Problema con el coche en marzo de 2020. Necesitaba neumáticos nuevos. Busqué el costo promedio de los neumáticos para su marca y modelo. Transferí la cantidad. Escribí problema con el coche en la columna. Ayuda con el depósito en agosto de 2020, cuando se mudó al apartamento más grande. Cumpleaños en junio de 2021. Había añadido $100 a la transferencia de ese mes y aparentemente decidí que justificaba la documentación. Como si ella necesitara saber, como si alguien estuviera auditando esto excepto yo. Leí durante mucho tiempo. En algún momento, el café se enfrió, y no me di cuenta hasta que lo busqué y lo encontré a temperatura ambiente, lo que me dio una sensación lejana de cuánto tiempo había estado sentada allí. No me levanté para hacer más. La última entrada fue marzo de 2024, $4,200. Miré el total en la celda B63 por segunda vez. En 2 meses, $257,400. La cifra había subido ligeramente desde la última vez que la calculé. Porque había contado mal los meses la primera vez por 2, corregí la fórmula. El total se ajustó. Lo miré. $257,400. Mi padre, Ricardo, había sido un hombre cuidadoso con el dinero. No era rico, trabajaba en la gestión de inventario para una cadena regional de ferreterías, lo que pagaba lo suficientemente bien para una familia de 4 en una ciudad mediana. Y llevaba un libro de contabilidad en un cuaderno de tapa dura verde que había encontrado una vez en el cajón del escritorio, y miré y volví a guardar sin decir nada. Escribía cada gasto. Cada uno. El cuaderno estaba organizado por categoría. Vivienda, comida, servicios, hijos, varios. Debajo de hijos, había escrito mi nombre y el de Sofía y mantenía una columna para cada una de nosotras. Siempre pensé que había heredado el hábito de él, el seguimiento, la documentación, la necesidad de tener el número. Ahora se me ocurrió por primera vez que él había llevado el libro de contabilidad para que la familia pudiera ver claramente lo que tenían, no para justificarse ante nadie, no para preparar un caso, solo porque conocer la cifra real era como entendía una situación. Nunca se lo había mostrado a nadie. Lo había encontrado por accidente. Nunca supo que lo encontré. Yo había llevado mi libro de contabilidad durante 5 años y tampoco se lo había mostrado a nadie. Pero donde su libro de contabilidad era una herramienta, el mío se había convertido en otra cosa. Un registro de cada mes en que me había dicho a mí misma que esto era razonable. Esto era temporal. Esto era lo que hacía la familia. Prueba de que no había sido una tonta. Que las matemáticas respaldaban mi bondad. Evidencia contra un cargo que nadie había presentado todavía. La voz de mi madre, Elena, del domingo. Tú solo sabes contar. Había llevado esa frase desde que la dijo. Como se lleva una piedra en el zapato, consciente de ella a cada paso, sin detenerse. La había escuchado como una acusación, como lo que ella siempre había creído de mí, dicho finalmente en voz alta, que yo era una persona sin calidez, una función con una cara. Le di vueltas en la cocina a las 4 y algo de la mañana con café frío y 5 años de documentación abierta en la pantalla. Sí, pensé, sí sé contar. He estado contando desde que tenía 13 años, sentada en una cocina en Cedar Street, mientras mi madre me sostenía la mano y la silla en la cabecera de la mesa estaba vacía. Y dije, está bien. Porque alguien tenía que decir algo.
He estado contando porque alguien en esa familia tenía que hacerlo porque la alternativa era no contar. Y no contar significaba no saber. Y no saber significaba que lo que fuera que viniera llegaría sin previo aviso. Yo sabía contar. Nunca en 24 años había dirigido la cuenta hacia mí misma. Nunca añadí una columna para lo que se me debía. Nunca ejecuté la fórmula que decía, el tiempo de Laura, el crédito de Laura, el nombre de Laura en los formularios. Los ahorros universitarios de Laura, las llamadas de los martes de Laura, la entrega de avena de Laura al 4B. ¿Cuánto suma eso? ¿Y quién lo está cargando? ¿Y alguien lo ha preguntado alguna vez? Cerré la hoja de cálculo. Abrí un nuevo documento. Me senté allí un momento, las manos en el teclado, la pequeña lámpara amarilla. Charlotte todavía mayormente oscura fuera de la ventana, excepto por la luz ocasional que se encendía en un apartamento al otro lado de la calle. Alguien más también despierto a esta hora por sus propias razones. Empecé a escribir. Tardé 40 minutos, no porque no supiera lo que quería decir. Lo sabía exactamente. Tardé 40 minutos porque fui precisa y la precisión requiere tiempo. Y este era quizás el documento más importante que había redactado y no iba a equivocarme. Cuando terminé, lo leí una vez, hice 2 pequeñas ediciones, lo leí de nuevo. Levanté mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi madre. Si quieres hacer una reunión familiar, estaré allí. El sábado me va bien. Dejé el teléfono. La ventana se estaba aclarando, ese gris particular, antes de que el gris se convierta en color. Cogí la taza de café, noté que estaba fría, la volví a dejar. Fui a la esquina de la habitación donde guardaba la impresora. Se atascó en la segunda página. Me senté en el suelo junto a ella, que es la única respuesta digna a un atasco de impresora a las 6 de la mañana, y saqué el papel del mecanismo de alimentación como lo había hecho una docena de veces antes, lenta, uniformemente, sin forzarlo. La impresora hizo su sonido reflexivo. Recargué el papel, volví a pulsar imprimir. Salieron 5 páginas calientes, una, a la bandeja. Las apilé, golpeé los bordes para igualarlos contra el suelo. Las sostuve un momento, papel caliente. El peso particular de algo que has hecho. Y luego las dejé en la mesa de la cocina y me fui a duchar. El sábado estaba a 4 días. Tenía todo lo que necesitaba. Llegué a las 2, exactamente igual que el domingo anterior, porque la precisión era un hábito que no tenía ninguna razón particular para romper. La sala de estar tenía a las mismas personas, más o menos. El tío Carlos, la tía Patricia, mi prima Isabella, quien esta vez había guardado su teléfono por completo, lo cual noté. Sofía en el sofá pequeño cerca del pasillo y mi madre, Elena, en su silla, erguida, con las manos cruzadas en su regazo. El pañuelo del domingo pasado había desaparecido. Se veía cansada de una manera que no lo había estado la semana anterior. No la fatiga escenificada que a veces usaba cuando quería que le preguntaran al respecto, sino la real, la que no mejora con una audiencia. Me senté. Dejé mi bolso en el suelo. Saqué la carpeta. Nadie dijo nada. Quiero leerles algo a todos ustedes, dije. Abrí la carpeta. Encontré la primera página. Septiembre 100. Septiembre de 2019. Seguro del coche de Sofía $340. Septiembre de 2019. Cuota de matrícula de Sofía $210. La habitación esperó. Creo que esperaban un contexto, un marco para que yo dijera que era esto. No lo hice. Pasé a la siguiente línea. Octubre de 2019. Octubre de 2019. Seguro del coche $340. Octubre de 2019. Matrícula $210. Las manos del tío Carlos se movieron en sus rodillas. La tía Patricia miró a mi madre y luego desvió la mirada. Noviembre de 2019. Alquiler $1,850, seguro $340. Matrícula $210. Noviembre de 2019.
Ayuda adicional para el depósito del apartamento Cedar Mead $600. Nota, ayuda con el depósito. Leí lentamente. No había razón para apresurarse. Las cifras eran las cifras y no se iban a ir a ninguna parte. Y yo había sido precisa con ellas durante 5 años. Y tenía la intención de ser precisa con ellas ahora. Leí todo el año 2020. El seguro del coche subió en primavera. Anoté la cifra exacta. La matrícula bajó durante un semestre cuando Sofía tomó menos créditos, y también lo anoté. En agosto, había pagado un extra por un apartamento más grande, y había escrito gastos de mudanza en la columna de notas, y lo leí en voz alta como leía todo lo demás, uniformemente, sin editorializar. Sofía empezó a llorar en algún momento alrededor de la primavera de 2021. Lo oí antes de verlo. Un cambio en su respiración. Una cualidad específica de silencio que es diferente del silencio ordinario. Levanté la vista brevemente. La forma en que uno levanta la vista de un documento para confirmar que la habitación sigue ahí. Tenía las manos en el regazo y la cabeza ligeramente inclinada y la miré durante 2 segundos y volví a mirar la hoja de cálculo. Seguí leyendo. Mi madre miró la mesa. Había estado mirando la mesa desde algún momento en 2020 y siguió mirándola y no habló. Había esperado que hablara. No lo hizo. Terminé la página 4. Pasé a la página 5. Octubre de 2023. Alquiler $1,900. Seguro $352. Cuota de matrícula $210. Octubre de 2023. Ayuda adicional con el copago para la visita médica de Sofía $85. Nota, médico. Leí la última entrada. Marzo de 2024. Alquiler $1,900. Seguro $352. Cuota de matrícula $210. Volví la página. ¿Total? Cerré la carpeta. La dejé en la mesa auxiliar junto a mi silla. Puse mis manos en mi regazo. No lo pido de vuelta, dije. No estoy haciendo un argumento. No le pido a nadie que esté de acuerdo conmigo o se disculpe o cambie la forma en que ha pensado sobre todo esto. Lo leí porque todos en esta sala estuvieron aquí la semana pasada y quería que todos en esta sala supieran cuál era la situación real. Nadie habló. Miré a mi madre y luego a Sofía y mantuve mi voz al mismo nivel que había estado durante los 11 minutos anteriores. Las amo a las dos. No voy a terminar con esta familia, pero necesito decirles 3 cosas y necesito que las escuchen sin responder hasta que termine. Mi madre levantó la vista de la mesa. No proporcionaré apoyo financiero a nadie de esta familia en adelante. Ni un aval, ni una transferencia, ni un préstamo. Si eso cambia, lo diré. Pero ahora mismo, así es como estoy. Hice una pausa para que se asentara antes de lo siguiente. Cuando alguien de esta familia me dice que solo me preocupo por mí misma o que no sé amar a la gente, esa es el final de la conversación. Me iré cada vez. Otra pausa. Y llamaré cuando quiera llamar, no cuando haya una crisis, no cuando alguien necesite algo. Cuando yo quiera. La habitación estaba muy tranquila. Eso es todo, dije. Esas son las 3 cosas. No las estoy negociando, y no las estoy explicando más de lo que ya lo he hecho. No son castigos. Son simplemente la forma en que van a funcionar las cosas para mí a partir de ahora. Mi madre me había estado mirando desde que empecé las 3 cosas. Y siguió mirándome y algo en su rostro hacía el trabajo lento y privado de una persona que ha recibido información que no puede ser desrecibida. No ira, no la tristeza usada como arma del domingo pasado. Algo más antiguo que cualquiera de esas. Ella dijo, no lo sabía. 2 palabras. Sin artificio. La miré. No sabía que era tanto. Dijo, Laura, de verdad no lo sabía. Le creí. Esa fue la parte más difícil. No los 11 minutos de lectura, no las 3 condiciones, no la carpeta en mi regazo. La parte más difícil fue creerle y saber que eso no cambiaba las matemáticas.
Ella no lo había sabido. Había criado a 2 hijas y había visto a una de ellas cargar a la otra durante 24 años, y sinceramente no se había dado cuenta. Y yo lo creí, y explicaba mucho, y también no explicaba nada en absoluto. Lo sé, dije. Sofía no habló. Tenía las manos planas sobre las rodillas y miraba a la distancia media de la habitación, en algún lugar entre el suelo y la pared. Y la miré por un momento, a mi hermana, de 27 años, de 3 cuando murió nuestro padre, Ricardo, que había crecido en una familia donde alguien siempre la atrapaba antes de que cayera. Y no le dije nada porque no tenía nada que decir que la lectura no hubiera dicho ya. El tío Carlos se excusó en silencio para ir a la cocina. Oí correr el grifo y la tía Patricia puso su mano en el brazo de mi madre. Recogí mi bolso. Me puse de pie. Mi madre dijo, Laura. Esperé. Ella dijo, lo siento. Solo eso. Nada más adjunto. Sin explicación, sin defensa, sin petición oculta. La miré por un momento en su silla, el sofá color crema detrás de ella, el cuadro de Myrtle Beach sobre la chimenea, el posavasos con la marca que siempre había sospechado era de mi padre, Ricardo. Lo sé, dije. Me fui. No di un portazo. Caminé hacia mi coche en la tarde de enero. Hacía más frío ahora que en octubre. Los árboles desnudos y el cielo pálido y el olor a chimenea de alguien en algún lugar de la calle. Y conduje a casa y cociné la cena y me fui a la cama y dormí. 3 meses después, un domingo de enero, hice café y me senté junto a la ventana y observé cómo la calle despertaba. Mi laptop estaba abierta en la hoja de cálculo de trabajo. La hoja 2 seguía en los archivos. No la había abierto desde la mañana en que la leí a las 4 de la mañana, y no la abrí ahora. Ya no la necesitaba. La cuenta estaba cerrada. Isabella envió un mensaje de texto en febrero para decir que Sofía se había mudado de nuevo a casa de nuestra madre. Una camioneta, cajas, un colchón envuelto en plástico un sábado por la tarde. Los vecinos aparentemente tenían cosas que decir. Leí el mensaje de texto en la sala de descanso del trabajo y lo anoté como solía anotar todo. Y luego cerré ese documento y no lo volví a abrir. Mi madre me envió una fotografía en marzo. Una flor de su jardín. En primer plano. La luz entrando de lado. Sin texto. Solo la imagen. La miré por un momento. Dejé el teléfono. Terminé mi café. El apartamento estaba tranquilo de la manera en que se había vuelto más tranquilo durante 3 meses. No vacío, no la ausencia de algo, sino la presencia de algo que aún estaba aprendiendo a nombrar. No soledad, algo en lo que podías sentarte sin necesidad de arreglarlo, ni explicarlo, ni hacerlo productivo. Algo que había estado allí todo el tiempo, debajo de todo lo demás, esperando que la habitación se despejara. Si alguna vez has sido la persona responsable, la que respondía cuando los demás no lo hacían, la que pagaba lo que los demás no podían, la que se mantenía firme para que los demás pudieran permitirse desmoronarse, entonces ya sabes lo que Laura sabía antes de saber que lo sabía. Que ser necesitado y ser amado no son lo mismo. Y la distancia entre ellos, una vez que la ves, no se puede dejar de ver. No hay nada de malo en cuidar a la gente. Ese impulso es real y es bueno. Pero en algún lugar entre cuidar y asumir, se cruza una línea silenciosa, gradualmente, sin que nadie convoque una reunión al respecto, y de repente estás financiando una vida que no es tuya, cargando un peso que nadie te pidió que soltaras porque nadie se dio cuenta de que lo estabas sosteniendo.